La ley 20.249, que es la famosa ley Laskenche, es parte de la deuda que el propio Estado chileno tiene y tenía con nuestras propias comunidades en el ámbito marítimo. Y la EMPO es una figura única que nos permite que entre todos construyamos un rumbo a través de un plan de administración que se tiene que construir con todos los usuarios que viven en el borde costero. Entre todos sentarnos en una mesa y construir un plan de desarrollo, pero a largo plazo, que no dañe la biodiversidad, porque detrás de nosotros vienen muchos niños. Cuando era niño, cuando tenía 10, 11, 12 años, nos mandaban aquí abajo a la bahía a buscar marisco. Y a buscar lo que era necesario para comer nomás. Desde niña yo aprendí a navegar, el trabajo de lo que es la pesca. Son derechos ancestrales pues, de toda la vida. Pues. Mi abuelo fue pescador, mi bisabuelo fue pescador, mariscador, fueron buzos. Nosotros somos buzos, somos mariscadores, somos pescadores. Nosotros salimos a trabajar, calamos en la mañana. Hoy día por lo menos salimos a pescar con mis 2 hijos. Sacamos lo que vamos a comer, lo que vamos a vivir, ¿no? Hubo un tiempo en que la pesca artesanal y las comunidades indígenas como que no se entendían mucho. Al principio todos pensamos que iba a ser malo. Había una fuerte publicidad en contra de la figura de espacios costeros diciendo que esto iban a quitar derechos sobre la pesca artesanal, derechos sobre muchos otros actores del mar. Fue bien conflictivo porque había personas que no entendían el significado EMPO. Porque decían, no, que nosotros no nos van a permitir bajar a la playa a sacar marisco. Una pequeña desconfianza, digamos, de que cómo será, si será bueno, será, no sé, tendrá su lado negativo. El mismo hecho de que no haya educación a la población en general, a los ciudadanos en general, provoca estos malos entendidos de la ley Laskenche. Entonces esta falta de educación hace que en algunos territorios hayan conflictos. Y que el espacio costero nunca va a excluir a la gente local, todo lo contrario, busca integrarla porque para nosotros también es importante la opinión de quienes viven en el territorio, es importante la opinión de la pesca artesanal, de la metilicultura. Sin su opinión nosotros tampoco podríamos construir un avance de futuro en un territorio compartido. Protegemos lo que ellos hacen para que lo sigan haciendo y así ha sido siempre y no van a perder la autoría que han tenido sobre sus espacios por el hecho de la solicitud. Lo primero es que hay que entablar un diálogo con la gente de las comunidades. Ellos tienen toda la disposición de apoyar las actividades que hay acá en la comuna, manteniendo obviamente el respeto con el medio ambiente. Y este trabajo y este como cambio de pensamiento hizo que ahora nos reunamos y nos viéramos las caras y nos reconociéramos que en realidad la gente de pesca artesanal y la gente de comunidades indígenas en muchos casos es la misma. Lo que se ve acá es un centro de engorda con un sistema de línea continua para hacer el crecimiento del chorito. Es una actividad económica que beneficia a mucha gente. La industria local trabaja a una metilicultura de pequeña escala. En cambio, la industria de grandes empresas, 100, 200 líneas en un espacio muy reducido. Esa carga afecta a los espacios. Capitales extranjeros que vienen a posicionarse en nuestros territorios, pero vienen con una mirada extractivista, no con una mirada amigable con el medio ambiente ni con las propias comunidades, dañando la biodiversidad, los bancos naturales que hoy día sostienen la economía de nuestros territorios.
Después que esté todo contaminado van a agarrar y se van a ir, y nosotros las personas que vivimos aquí en la zona solo somos los que pagamos el precio más alto. Nosotros hicimos esta solicitud para resguardarlo, pero no es una conservación donde tenemos que conservar y no se toca nada. Es una conservación como la hemos hecho siempre, como la hicieron nuestros antepasados, de sacar los recursos que necesitamos conscientemente. No sacar hasta la semilla, porque tenemos que pensar en el futuro. Mi fin es entregar a los que vienen, dejarle un poco para que alcancen a conocer de lo que yo alcancé a conocer cuando niño. Sí, todavía está buena la marea. Todavía se puede bajar a mariscar. Vamos a mariscar, Juaco, ponte las botas. Ponte tus botas. Yo me voy a esperar cuando traigan los mariscos. Ah, ¿y si buscamos tu palita? Sí. Vamos a mariscar. Uno tiene esta posibilidad mágica, yo y mi familia, de poder hacer una especie de ritual de venir a mariscar a pie a la playa. Y uno cuando viene a buscar a pie es para subsistencia, de que uno sea capaz de venir a buscar para alimentarse. Es la idea que tiene el EMPO, digamos. El hecho de que la gente trabaje por mareas, recolecte en ciertos periodos de tiempo los mariscos y se va generando este ciclo de producción y de protección a la vez. ¡Ay, una almeja, mami! Esta almeja no hay que llevarla porque esta almejita es una semilla. Y para que crezca la semillita vamos a tener que guardarla acá otra vez. Ya el otro año yo creo que van a estar grandes para poder comerlo. La almeja es igual que un niño. Cuando es pequeñita hay que dejarla porque va a crecer. A lo que hace hincapié el EMPO es a la conservación. Entonces tenemos lugares donde se resguarda el producto y no se explota porque son semilleros naturales. Tenemos 2 años de EMPO y ya se está viendo el fruto. Se va viendo que aquí mismo pueden haber fuentes de trabajo que pueden entregarle a esa gente joven para poderse ganar la vida en esto y no salir a migrar. La EMPO yo creo que es la solución para poder mejorar las costas. Lo veo como una oportunidad importante para el desarrollo de un Chile que quiere verse más moderno. De valorizar los recursos locales que nacen de los territorios, que salen de ahí, ¿cierto? Dándole un valor mucho más relevante. Tiene su lado muy positivo, tanto en el ámbito de la acuicultura, en el ámbito del turismo, que ellos también están apoyando todos esos sectores, todas esas actividades. De que hemos tenido EMPO, se lo ha mejorado harto lo que es turismo. Los beneficios son muchos porque nosotros mismos somos dueños de nuestro espacio. Nosotros bajo la figura que llevamos es el hecho de proteger para conservar y conservar para vivir, porque finalmente hacemos este proceso de protección sin dejar de producir, pero haciendo una producción equitativa, equilibrada. Y eso la gente lo ha hecho desde siempre. Ahora con esto de las EMPO tenemos un poquito de tranquilidad de que no hayan contaminantes en los productos que nosotros sacamos. Eso es futuro.